así como sus alternativas y sentidos, desarrollar las anomalías del proceso de aportación, esto es, nulidades, evicción y vicios de los aportes, conocer el sistema de prestaciones accesorias, especificar los distintos tipos de obligaciones abarcadas, identificar el sistema general de evaluación de los aportes y reconocer las modalidades de integración para cada tipo de bien aportado en particular. Estos 3 puntos los van a ver con Martín, que es donde está el núcleo de todo esto, ¿no? Bueno, naturaleza de los aportes. Fíjense, nosotros tuvimos la clase pasada, a ver, acá. La clase pasada que estábamos hablando, del capital social, ¿no? Y hablábamos cómo tenemos 3 sentidos medios mentirosos del capital social, porque hay uno que es verdaderamente propio, que es el organizativo, el contable, que es el de cómo vemos la participación de los socios en la sociedad, y 2 sentidos metafóricos, que hablábamos, ¿se acuerdan? Del sentido económico y del sentido jurídico, es decir, che, el capital social me sirve para producir y me sirve para garantía de los acreedores. Y nosotros decíamos, no es tan así, en realidad el capital social vale un cierto monto, y lo que estamos diciendo es que como contrapartida, por partida doble, va a haber un grupo de activos de ese mismo monto, por ese mismo monto, de este otro lado, que esos activos van a ser los que te permitan desarrollar la función económica y de garantía, la función producción y de garantía. ¿Okay? Entonces, sí, podemos hablar de la función garantía y de la función productiva del capital social, pero es indirecto el efecto. En realidad estamos hablando de los activos que tiene como contrapartida la sociedad por ese capital social. ¿Esos activos de dónde vienen? La clase pasada pusimos el foco acá, en capital social, ¿no? ¿Esos activos de dónde vienen? De los socios, y son los aportes. Entonces, en esta clase tenemos que poner el foco en la fase activa del patrimonio. ¿Ok? Fíjense, el artículo 1 de la ley establece como un concepto esencial del concepto de sociedad la obligación de efectuar aportes. Decimos, los socios efectúan aportes para afectarlos a la producción e intercambio de bienes o servicios, participando en los beneficios, soportando las pérdidas. ¿Okay? Es decir, contribuir a la formación del patrimonio de la sociedad. Y esto es tan importante, chicos, porque ustedes saben que la sociedad es un patrimonio, es un objeto hecho sujeto. Entonces, si no hay patrimonio, no hay sociedad. Si no hay sociedad, no hay socio. Entonces, sin aporte, no hay sociedad y tampoco hay socio. ¿Okay? Es la obligación principal del socio aportar. Porque estamos creando un patrimonio separado. Y si no aportamos, no va a haber nada separado. ¿Okay? No va a haber un patrimonio. Tenemos 3 definiciones distintas para el aporte, ¿no? Porque lo que estamos viendo, chicos, en definitiva, con aportes es cómo aumenta el activo. Movimientos, con los movimientos patrimoniales, es decir, relativos a bienes, con los socios que hacen que suba el activo de la sociedad. Ahora, el tema es que hay en contrapartida, que va al patrimonio neto, cada vez que hay un aumento de activos. Siempre hablamos de aumento de activos de la sociedad que surjan de transacciones con los propietarios. Obviamente, si son aumento de activos por resultados autogenerados, estamos hablando de un resultado de la sociedad. Estamos hablando acá de transacciones con los propietarios. Bueno, en una concepción muy amplia, decimos que aporte es todo incremento del activo que no sea autogenerado, como decíamos recién. Entonces, ¿qué pasa? Puede tener como contrapartida que vayan no solo, es decir, todo aumento del activo, que no sea autogenerado, es decir, que no sea por resultados. Ahora, puede ser aportado por un acreedor o por un socio. Esta definición no nos sirve, no la vamos a usar, ¿ok? La amplia. Se los cuento porque a veces surge. Tenemos una definición de aporte más estricta, que es todo incremento del activo, pero que tenga como contrapartida un aumento del patrimonio neto. ¿Ok? De todas maneras, perdón, esto de la amplia la usamos también porque, ¿qué pasa? Podemos aportar bienes grabados. ¿Okay? Yo puedo aportar un inmueble como socio que viene con una hipoteca cargada. Entonces, mi aporte que va al patrimonio neto va a ser el neto, no el aporte bruto. ¿Okay? Entonces, esta visión del aporte amplio me permite, la visión amplia del aporte me permite diferenciar el aporte bruto del aporte neto. Pero bueno, la visión que más nos interesa, estrictamente hablando, es esta, la visión estricta. Es un incremento patrimonial no autogenerado que surge de, que tiene como contrapartida un título de patrimonio, algo que pasa en el patrimonio. Y después tenemos una que es súper restrictiva, que es todo incremento en el activo que va al capital social. ¿Ok? Es activo, capital social. Bien.
Ahora lo vamos a ver en el gráfico. Cuando hablamos de naturaleza del aporte, la ley de sociedades lamentablemente lo hace en tres sentidos distintos. Fíjense, acá estamos más detalle, ¿no? Dijimos, esta clase es más detallada que los dos grupos de clases anteriores, de la 1 a la 6 y de la 7 a la 9. Nos metemos a leer la ley con más detalle. Entonces, ¿qué pasa? A veces la ley de sociedades habla de aportes como una obligación, que es la obligación de aportar que tiene el socio. ¿Ok? Entonces, el artículo 38, por ejemplo, dispone que los aportes pueden consistir en obligaciones de dar o de hacer, no de no hacer. El deudor es el socio aportante y el acreedor es la sociedad. Este es el sentido más tradicional del aporte. El aporte es una obligación del socio. El socio es el deudor, el acreedor es la sociedad. En otros artículos, como el 45 o el 48, se refiere a cómo el deudor, que es el socio, cumple con la obligación. ¿Ok? No habla de la obligación en sí misma, sino que habla del aporte como la forma de cumplir con la obligación de aportar. Y a veces en otros artículos, como los artículos 49, 51, 92, inciso 4, identifica el aporte con el bien aportado. ¿Ok? Es decir, la prestación que es objeto de la obligación. Yo sé que esto les parece tal vez de un nivel muy detallado, o demasiado detallado ya, pero bueno, tenemos que meternos. ¿Por qué? Porque si el aporte es la obligación, estamos hablando de la suscripción, ¿no? El momento de los aportes donde el socio suscribe el capital social y por lo tanto aumenta su deuda para con la sociedad. Es ese famoso momento de accionistas, crédito, otro crédito, a capital social que hace la sociedad recién creada, ¿no? Ahora, si lo identificamos con el bien aportado, estamos hablando del momento no de suscripción, sino de integración. Y ahí no estamos hablando estrictamente de la obligación de aportar, o del aporte como obligación, sino de la prestación en sí misma, que es la forma de cumplir con la obligación. ¿Ok? Una Entonces, pregunta, bueno, profe. sí. ¿Puede estar integrado sin haber estado primero en suscripto? ¿Cómo sería eso? No, es que yo entendí que dijo que puede estar integrado sin estar suscripto. Y yo le entendía que no se puede estar integrado sin No, antes no, no. haber aprobado en asamblea la No, suscripción. no, si dije eso, lo dije mal. No, lo entendí, entonces entendí mal. Me refería a que, Porque no puede estar integrado sin antes estar suscripto. y no porque la integración es del aporte, y el aporte es el compromiso justamente que toma el socio. ¿Ok? Entonces, por eso le decíamos, la definición más tradicional, ¿qué pasa? La ley habla del aporte en estos tres sentidos. Primero, como una obligación, que es, si quieren, la verdadera definición. Es la definición más precisa jurídicamente, que es la obligación de aportar. ¿Ok? Que es decir, acá tenemos los asientos, fíjense. De lo que estamos hablando es ni más ni menos que de esto. Que es que cuando el socio firma el contrato de sociedad, lo que hace es decir, suscribo una parte del capital social, implica que él va a tener una participación en la sociedad, en el capital social, pero la sociedad va a tener un crédito para con él, y él va a tener una deuda, un pasivo con la sociedad. ¿Ok? Entonces, el momento de firmar el contrato, el momento en el que él se hace socio, es ese momento en el cual se compromete, es decir, en el cual asume una obligación. Y ahí estamos hablando de la obligación de aportar, ¿ok? El aporte como obligación. Ahora, lamentablemente la ley, haciendo un uso impropio de la palabra aporte, habla de aportes, por ejemplo, habla de aporte de uso o goce. Y acá no se refiere entonces a la obligación de aportar, se refiere a las modalidades en las cuales se puede cumplir con esa obligación. Y también podemos encontrar que en otros artículos habla del aporte como el bien aportado, es decir, no la obligación, sino la prestación misma, es decir, el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, el rodado que yo integro para cumplir con la obligación que asumí cuando firmé el contrato social. ¿Ok? Si quieren, para sintetizar,
esta es la fase de suscripción y esta es la fase de integración del aporte. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica del aporte? La más correcta, si queremos, es su naturaleza obligacional, que es esta. ¿Ok? Hacer referencia a eso, específicamente cuando hablamos de aporte. Y si queremos hablar de modos de cumplimiento de la obligación, tendremos que decir esto. No es que el aporte es de uso o goce, sino que la forma de cumplir con el aporte es dar el bien en uso y goce, y si queremos decir el aporte de un rodado, estamos hablando de la integración de un aporte a través de un rodado, que es el cumplimiento de la obligación. Pero bueno, detalles terminológicos. Pero nos sirven para diferenciar la situación. Bueno, estrictamente hablando, entonces, su naturaleza es obligacional, es una verdadera obligación social. El deudor es el socio, aportante, por supuesto, el acreedor es la sociedad. La sociedad está legitimada en caso de incumplimiento de esa deuda para tutelar forzosamente su interés. ¿Ok? ¿Se acuerdan del 730 del Código Civil, el cumplimiento forzado? Bueno, el único acreedor es la sociedad, guarda con esta, y no los restantes socios. Es decir, los restantes socios no pueden demandar al acreedor para que integre, sino que la sociedad lo tiene que hacer. Y acá, un detalle importante. Recuerden, cuando hablábamos de contenido del contrato de sociedad, que hablábamos de separar el objeto del contrato de sociedad del objeto de la sociedad ente, persona. ¿Se acuerdan? El objeto social es lo que la sociedad hace para cumplir con su fin, que es producir beneficios para los socios. Ahora, el objeto del contrato de la sociedad, como todo objeto de contrato, está constituido por los objetos de las obligaciones que lo integran. ¿Y cuáles son las obligaciones que integran el contrato de sociedad? Las obligaciones de aportar de los socios. O sea que el objeto del contrato de sociedad está formado por las prestaciones a las que se obligan los socios. Y estas prestaciones son yuxtapuestas, decíamos, confluyen todas hacia la sociedad que es acreedora. ¿Ok? Como toda obligación, ustedes saben, el aporte tiene un contenido económico, es patrimonial, importa la configuración inicial de la prenda común de los acreedores, decíamos, de la persona societaria, artículo 242, es decir, la función garantía del capital social, cuando hablamos particularmente de la alternativa de la visión restrictiva del patrimonio, ¿no? Del aporte, perdón, y debe consistir en una obligación de dar o de hacer. No puede aportar obligaciones de no hacer el socio. Perdón que me fui. La prestación, que es el objeto de la obligación de aportar, debe estar en el comercio, no estar prohibida, ni ser imposible, ni ilícita, ni contraria a las buenas costumbres, o que perjudique los derechos de un tercero. Hoy estaba viendo un contrato de una persona que tuvo con otra que lo mandó a matar a un amigo, a otra persona, y le había prometido un departamento a cambio del asesinato. Bueno, es un tipo de contrato particularmente que tiene un objeto ilícito. ¿Ok? El objeto del contrato no puede ser ilícito porque ese contrato es inválido. Tampoco podrá ser simulada la prestación, tampoco podrá consistir en una obligación de no hacer. ¿Ok? Si va al capital social, sí puede ir como prestación accesoria la obligación de no hacer. Bueno, lo que decíamos recién, ¿qué vemos acá? Entran activos de este lado. En la visión amplia, sea un bien que entró por un acreedor que lo aportó, llamémosle, o porque realmente surge de transacciones con los socios, es válido. Nosotros no vamos a usar esa concepción amplia del aporte, sino que vamos a decir que aporte, en la visión estricta o restrictiva, cualquiera de las dos, implica que aumenta el activo porque aumenta el patrimonio neto. Ahora, ¿qué pasa? Los aumentos en patrimonio neto pueden venir de que efectivamente aumentó el monto igual del activo en el capital social, o que en realidad también una parte fue aumentar otros rubros del patrimonio neto, típicamente prima de emisión. Se dan cuenta a lo que voy, ¿no? A veces uno aporta, estoy formando la sociedad, aporto 100, van 100 a capital social. Ahora, al año siguiente, quiero entrar como socio, hay resultados autogenerados, hay reservas, etcétera, en el patrimonio neto, ya patrimonio neto no es igual a capital social, aporto 100, van 90 al capital social, 10 a prima de emisión. Pues sigue siendo aporte, pero a veces no va todo a capital social, eso es lo que estamos planteando. ¿Está bien? Es un ejemplo igual, por supuesto.
Bueno, decíamos, ¿qué pasa con los pasos de constitución de este patrimonio separado que es la sociedad? Momento cero. Yo tengo mis bienes. Tengo deudas, lo que sobra en quantum es mi participación neta en mis bienes. ¿Ok? Mi situación personal, patrimonio personal. Quiero crear un patrimonio distinto, un patrimonio separado, que voy a llamar sociedad. ¿Qué voy a hacer? Voy a suscribir, es decir, voy a firmar un contrato de sociedad. Cuando firmo el contrato de sociedad, automáticamente se generan dos pares de vínculos contrapuestos. Uno que está formado por mi obligación de aportar y el derecho que tiene la sociedad a que yo integre los aportes que me comprometí, la obligación de aportar que asumí, y otro par, otra situación, otra vinculación, que es que la sociedad da de alta mi participación en ella, en el capital social, y yo eso lo tengo en mi activo, como un bien. Contablemente, ¿qué hacemos? Porque ustedes habrán visto que todo lo que es obligacional tiene acreedor y deudor, siempre tiene dos partes contrapuestas, y la contabilidad por partida doble es un lenguaje ideal para esa situación legal obligacional. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros contablemente? Cada uno de nosotros, persona física y sociedad, registra las partes de la participación de ella, persona física o sociedad, en cada uno de los dos pares de relaciones jurídicas. Entonces, yo voy a registrar como persona física mi participación en la sociedad, es decir, la situación donde soy acreedor, tengo derechos contra la sociedad, versus mi obligación de aportar, ¿ok? Que es efectivamente un pasivo, es una deuda. Y la sociedad al revés, va a generar el derecho que tiene contra nosotros, en su activo, y en contrapartida va a generar nuestro derecho a la participación en el capital social como socios. Que esto se funda, por supuesto que no es una obligación esta, en sentido estricto, porque yo, por crear la sociedad, no tengo derechos, como decíamos, por ejemplo, a tocar los bienes sociales. Pero tiene dos derechos, y esto hay que entenderlo, ¿en qué sentido? Los derechos económicos que tiene el socio con respecto a la sociedad por su participación en el capital social, que como ustedes saben, son los derechos al dividendo y a la cuota de liquidación. Entonces, si quieren de alguna manera, es un derecho no inmediato, sino mediato, también sobre el patrimonio de la sociedad. Entonces, cada uno registra esto. La sociedad mientras tiene el derecho a percibir el aporte, y yo mientras tengo una deuda, ¿ok? Que es esta obligación de aportar, que es el aporte. ¿Qué pasa en el momento 2, cuando yo integro? Fíjense algo muy novedoso acá, no sé si novedoso, pero notorio, que es que cuando yo firmo el contrato social, si me obligué por 100, automáticamente hice crecer mi activo por 100. O sea, incrementé mi patrimonio por el mero hecho de firmar el contrato. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este patrimonio que yo hice crecer acá de la parte activa, también me crece en la parte pasiva, y esto tiene como contrapartida que existe una sociedad, un patrimonio separado por esos 100. Pero mientras tanto es obligacional todo esto. No hubo ninguna transferencia de bienes. Esto es por la mera firma. La sociedad empieza a existir por la mera firma de los socios, y entonces el patrimonio se crea. Pero decimos que es un momento mágico porque no hubo transferencia de ningún tipo de bien. Todavía, y por la mera firma, creamos un patrimonio. Ahora, en el momento 2, porque la magia dura poco, en el momento 2 tiene que haber transferencia de bienes. ¿Ok? Es el momento de integración del aporte. Cumplir con la obligación. Entonces, ¿qué pasa? Yo si me obligué a entregar efectivo, o me obligué a entregar un rodado, o me obligué a entregar un inmueble, lo que sea, se lo transfiero a la sociedad en propiedad. Podría ser en uso y goce también, pero digamos en propiedad. Entonces la sociedad recibe eso, ¿y qué cancela? La deuda que yo tenía, el derecho que ella tenía para conmigo. De vuelta. Entonces, acá lo que pasa es que una posición se reversa con la otra, y los asientos que yo voy a hacer, de vuelta, son aportes a integrar. Dejo de deberlo, pero perdí el efectivo que tenía, y la sociedad pasa a reemplazar un bien con otro. Deja de tener crédito y pasa a tener efectivo. ¿Esto qué hace? A que a mí me baje el activo que mágicamente había aumentado y el pasivo que mágicamente había aumentado con mi mera firma, se cancelan mutuamente, y mi situación termina como estaba al comienzo, nada más que en lugar de tener plata,
tengo por ese mismo valor un papelito que dice participás en la sociedad que ahora tiene tu dinero, o tu rodado, o tu inmueble. ¿Está bien esto? Son cosas de conta 1, pero bueno, no viene mal, a la luz de lo que venimos viendo de sociedades, replicarlo. ¿Están todos claros con esto? Sí, profe. Bien. Fue medio aburrido ese sí, profe, pero bueno. No sé si aburrido por la parte jurídica o contable. O por las dos. La contable, claramente. Pero guarda que la contable, Agustina, es el lenguaje de las obligaciones, la partida doble. ¿Ok? O sea, es una forma. Yo te digo, esto que parece una tontería, muchas veces lo hablas, y me pasa en los finales también. Lo tomás y decís, bueno, bajémoslo. Y no se ve a veces qué implica como movimiento patrimonial real esto, ¿ok? Porque queda, el discurso obligacional es típicamente, como les digo, patrimonial, pero muchas veces, y pasa con los abogados particularmente, a veces se pierden en esto, y nosotros tenemos el lenguaje ideal para registrar estas cosas, que es la contabilidad, partida doble, ¿ok? Que para una relación activo-pasivo, acreedor-deudor, es ideal. Bueno, ahora vamos a la parte jurídica, que te quejabas, Agustina, o contable, va a la parte jurídica lisa ahora, fina. Nulidad del aporte. Sin aporte no puede haber sociedad y tampoco socio. Ahora, la nulidad del aporte, su inexistencia o ineficacia, solo acarrea guarda la nulidad de... ¿Solo en los casos de artículo? Bueno, está mal. Acá tengo un par de errores en estas slides. Tienes que voy a registrar la página para modificarlas. Lo que decimos acá es que la nulidad del aporte solo acarrea la nulidad de la sociedad en los casos del artículo 16. Es decir, cuando, por ejemplo, el aporte es crítico para la existencia de la sociedad. Si no, lo que sucede tradicionalmente, esto, chicos, vamos a tener una clase, la clase primera, después de la clase después del parcial, eso de nulidades, así que esto lo vamos a retomar ahí. ¿Ok? En los restantes casos, lo que sucede cuando el aporte es nulo es que se da un caso de nulidad vincular. Es decir, que eventualmente el socio no es socio en realidad, nunca fue socio. Pareció que era socio, pero no es socio porque su aporte fue nulo. Pero, por ejemplo, porque el contrato lo firmó un demente. Entonces pareció que aportaron, yo tenía un crédito contra él, pero como es demente no podía firmar. Entonces su aporte es nulo. Ahora, eso no rompe la sociedad, sino que rompe su participación en la sociedad. Es como un pulpo que se le corta un brazo, un tentáculo. Ok, pobre, un tentáculo, no brazo. Entonces, se queda con un brazo menos, con un tentáculo menos, con un socio menos en la sociedad, pero sigue existiendo. Solo en algunos casos, la nulidad del aporte acarrea la nulidad de la sociedad, que es típicamente cuando el aporte es necesario para la existencia de la sociedad. ¿Qué pasa si la prestación, y este segundo caso, que es el de nulidad vincular, lo vamos a ver en otra clase posterior a esa, que es la de resolución parcial del contrato social? ¿Qué pasa si la prestación se vuelve imposible? Si es inculpa al deudor, se extingue la obligación. ¿Qué significa esto? Que él no va a generar una mutación de la obligación de aportar en la de resarcir daños y perjuicios, porque fue sin su culpa. ¿Ok? Entonces, se vuelve imposible el objeto de cumplir la prestación. El típico ejemplo que se da es: me comprometo a entregar un animal que se extingue, o no puedo cumplir más la obligación, pero no fue por culpa mía. Si le pegué el tiro al último animal que quedaba, sí, por supuesto, pero si se extinguió por causa de otro, no voy a poder cumplir con la obligación porque el objeto pasó a ser imposible, pero es sin culpa mía. Así que se extingue la obligación, yo no tengo derecho a aportar, la sociedad no tiene derecho a que yo aporte, pero tampoco tiene derecho a pedirme daños y perjuicios, por ejemplo, por no haber cumplido la obligación. Si es con culpa del socio, el que le pegó el tiro al último dodo, sí, y ahí la obligación se convierte en la de derogar los daños y perjuicios, que es lo que tendría que haber percibido la sociedad originariamente y que por culpa mía no percibió, que era mi aporte. Extinguida la obligación, se aplican las reglas de nulidad, con la salvedad conceptual de que no se trata de un supuesto de nulidad, funciona similar. Estamos hablando de imposibilidad del aporte con culpa del socio. Funciona similar a nulidad, pero no es una nulidad. Bueno, últimos puntos. Nosotros como aportantes le garantizamos a la sociedad la que se llama garantía de evicción. Fíjense que está en el artículo 46 de la ley. La evicción autoriza la exclusión del socio sin perjuicio de su responsabilidad por los daños ocasionados.
¿Qué sucede? La evicción es cualquier turbación, privación o pérdida que sufre el adquirente, en este caso la sociedad, en el derecho transmitido a título oneroso. Es decir, lo que está pasando acá es que yo le transmití un bien a la sociedad cuando lo integré, efectivamente, le tengo que garantizar que la sociedad va a poder usar ese bien y gozar de él sin turbación, perdón. Entonces, si por ejemplo, yo ese bien lo robé y se lo entrego a la sociedad y viene luego el socio, el verdadero titular del bien que yo robé a reclamárselo a la sociedad, evidentemente no le estoy garantizando el uso y goce del bien sin esta situación. Y en ese caso voy a ser responsable también. Yo tengo que garantizar que no haya una situación que perturbe el uso en los términos previstos del bien. Lo mismo se aplica a los vicios redivitorios, que es cuando yo entrego el bien con algún tipo de defecto que implique que no pueda tener los efectos que tradicionalmente tiene, pero no por un tema de evicción, sino porque tiene alguna falla interna que no permite que despliegue sus efectos normales. Típicamente, el ejemplo más tonto, tengo que aportar un rodado, y entrego el rodado sin motor, o el motor está roto, o sea, no anda el rodado. Y digo, bueno, pero es un rodado, no es que no aporte un rodado, es un rodado, sí, también, pero no funciona. Entonces yo garantizo que no contiene vicios redivitorios el bien, por ejemplo, es decir, que puede ser utilizado en las situaciones que normalmente se utiliza. Cuando hay evicción, el socio puede reemplazar el bien aportado por otro de igual calidad y no debería haber problema, ¿ok? Sin perjuicio de tener que resarcir a la sociedad por la molestia entre que entregó el bien que no pudo ser utilizado correctamente y el nuevo bien que lo reemplaza, ¿ok? Bueno, esta evicción lo pueden continuar ustedes. ¿Qué pasa con los efectos? Típicamente lleva a la evicción, la evicción puede llevar a la exclusión del socio, y esto lo vamos a retomar en la clase de resolución parcial del contrato de sociedad, ¿ok? Y por último, prestaciones accesorias, que son un conjunto de prestaciones. Recuerden que los aportes en cuanto a integración del aporte, estamos hablando de la prestación que es objeto de la obligación de aportar. Acá estamos viendo una prestación accesoria al aporte, artículo 50, que dice que particularmente en las sociedades de capital se pueden, es decir, anónimas, por ejemplo, se pueden realizar aportes que no vayan a capital social, básicamente, y que integren lo que se llama prestaciones accesorias. Tienen que resultar del contrato, donde se tiene que precisar de estas obligaciones su contenido, duración, modalidad, retribución y sanciones en caso de incumplimiento. Debe estar claramente diferenciada de los aportes que van a capital social, no pueden ser en dinero y solo pueden modificarse de acuerdo con lo convenido o en su defecto con la conformidad de los obligados. ¿A qué vamos con esto? ¿Qué se puede hacer con las prestaciones accesorias? Fíjense que son un grupo de obligaciones que a las cuales el socio se compromete, pero que no tiene como contrapartida un aumento en el capital social. ¿Para qué se usa muchas veces? Para las sociedades de capital, anónimas, SRL, SAS, SAU, etc., meterle un condimento personalista a la participación del socio en la sociedad, que si no es solo a través de su aporte de capital. Y entonces una solución que se ha encontrado para esto, una vertiente de utilización, fíjense que Eduardo Faber Dubois particularmente las impulsa para incorporar obligaciones adicionales al estilo covenants, en el caso particular, dice él, de la empresa familiar. Entonces él redactó un protocolo de la empresa familiar, que es un grupo de obligaciones adicionales a las que se obliga el socio, por el hecho de ser socio de esa empresa familiar que adquiere forma societaria, ¿ok? Entonces, realiza un aporte de capital, pero además se obliga a prestaciones accesorias, por ejemplo, no demandar a la sociedad, ¿ok? Frente a ciertas circunstancias. O no vender sus acciones a un tercero que no sea familiar, o un montón de cosas. Son prestaciones accesorias vinculadas a su calidad de socio, pero que permiten modular más finamente su participación en la sociedad por fuera de su aporte de capital. Bueno, con esto yo termino, que ya estamos bastante todos martillados hoy de tantos temas. Y Martín, te quedás con la otra parte. Bárbaro. Quiere ir a un recreo a los chicos pobres y Sí, sí. nos dejo entonces. Perfecto. Si les parece 5 minutos, empezamos menos cuarto. Yo los saludo. Buen fin de semana.
Gracias, profe. igualmente, profe. Gracias, buen fin de. Chao, profe.